La lucha por encontrar la vacuna contra el COVID-19 en todo el mundo es incesante. Algunos países europeos como Gran Bretaña, Alemania, China ya están probando en seres humanos lo que es esta vacuna, pero hay miles y miles de empresas, científicos, médicos que están con una carrera lanzada a ver quién puede ser el primero o el país primero, la corporación que esté dentro de uno de estos países, que pueda llegar a traer la cura tan ansiada para esta pandemia que ha sucumbido realmente al mundo entero por primera vez en la historia y lo ha paralizado indudablemente. Vamos a tomar contacto con la República Argentina, la provincia de Santa Fe. Hay científicos, hay médicos que justamente también están en esta carrera. Hola Luciana Salcedo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Horacio, buenas tardes. Bueno, como bien decías vos, en el día de hoy vamos a estar hablando con un santafesino que no se encuentra aquí en la provincia de Santa Fe, sino que está en Boston. Estoy hablando de Leandro Grimaldi, que justamente hace un par de años realizó en Harvard una maestría en salud pública y actualmente está trabajando en una empresa que está en la búsqueda de encontrar justamente una vacuna para el coronavirus. Así que buenas tardes, Leandro, ¿cómo estás? Y preguntarte qué rol cumplís justamente dentro del sector de investigación en el cual estás. Hola Luciana, buenas tardes. Sí, como usted lo había dicho, mi rol es doble. Por una parte, como consejero y asesor a través de la Universidad de Harvard para organizaciones tanto nacionales aquí en Estados Unidos como internacionales, cuestiones relacionadas a la salud pública, políticas de salud, epidemiología y demás. Y trabajo como director ejecutivo de una multinacional de investigación, en la cual es una compañía muy grande. Trabajamos en una amplia gama de patologías, pero bueno, obviamente con un foco mucho mayor en los últimos 2 meses y medio, 3 meses, en la búsqueda de alternativas, tanto de prevención, sea vacunas, como terapéuticas para el coronavirus 19. Leandro, muchas gracias en primera instancia por este contacto. Lo que te quería consultar es si ustedes ya están también en esta etapa, como mencionábamos al principio de este reportaje de Gran Bretaña, que esté experimentando ya en seres humanos la posibilidad de una vacuna. Sí, Horacio, la realidad indica que en la carrera para conseguir una vacuna hay 2 países que están mucho más adelantados que el resto, que son Estados Unidos y China, que ya empezaron a testear estos candidatos de vacuna en humanos, o en pacientes y en el ser humano hace varias semanas. De hecho, en China empezó hace 2 meses y medio el primer testeo y en Estados Unidos hace 2 meses. Así que después se fueron sumando algunos otros, como usted mencionaba, el caso de Alemania, del Reino Unido y demás. Pero bueno, los 2 principales focos de investigación que tienen más candidatos en la fase de ensayos clínicos, que es cuando se empieza a probar esa potencial vacuna en humanos, son los Estados Unidos y China. La consulta que te hago tiene que ver con mucho de lo que circula en cuanto a mito o realidad. Si bien los coronavirus ya son conocidos por ustedes, por los científicos, porque no es un cuadro nuevo, digamos, estos virus, sí esta última mutación. Usted me dirá si tiene algo que ver el murciélago, no tiene nada que ver, si hubo manipulación, no hubo manipulación, qué entiende en primera fase acerca de esto, pero esto es una de las preguntas. La que más nos interesa es saber si ese conocimiento adquirido con anterioridad no basta como para acelerar el proceso de encontrar, bueno, una réplica rápida y efectiva para este COVID-19. Sí, creo que hay diferentes maneras de responder a su pregunta. Voy a hacerlo en quizás una manera doble. Por una parte, tenemos que entender que nunca en la historia hemos tenido una vacuna para coronavirus, ni el presente ni otro de los familiares cercanos, como ser el SARS y el MERS y demás. Por diferentes razones, si le interesa le comento por qué, pero nunca llegamos a tener un candidato de vacuna que haya sido aprobado para la distribución y el uso en humanos. Y por otra parte, lo que usted decía, si tenemos recursos dentro del campo de la ciencia para avanzar las investigaciones
de una manera rápida, como por ejemplo sucede con el caso de la influenza, y año tras año como vamos renovando esa vacuna? La respuesta es sí, Horacio. ¿Usted sabe cuál es el periodo de promedio, por supuesto, que se demora entre el principio, cuando apenas es una molécula a nivel químico, hasta que se aprueba una vacuna? No. Bueno, la respuesta es entre 6 a 10 años en promedio. Hay vacunas que se aprueban en un par de años y hay vacunas que han llevado más de 20, 30 años su desarrollo. Entonces, me parece importante lo que le estoy explicando para poner las cosas en contexto, porque escucho gente diciendo, uy, ¿por qué se está demorando tanto? Esto no puede ser. La realidad es que no se está demorando para nada, desde un punto de vista científico y desde el descubrimiento de nuevos fármacos. Estamos haciendo un avance tremendo y que realmente no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Hoy contamos con muchas herramientas a través de la ingeniería molecular y genética y la bioingeniería y demás para movernos rápido. Y bueno, el hecho de que hoy estemos hablando o utilizando la unidad de medida de meses y preguntando cuántos meses falta, en lugar de estar preguntando cuántos años faltan, eso ya es un logro impresionante. Bueno, radica mi consulta, desde ya muchas gracias por la explicación y nos queda muy claro, teniendo en cuenta de que entre esos mitos y realidades figuraba que tanto Estados Unidos como China tenían una loca carrera en la investigación justamente del SARS, también de los otros coronavirus, y en los cuales cuando empezaron a advertir que se ponía un poco peligroso, esto salieron en varios medios internacionales, Estados Unidos levanta el financiamiento que en comunión con China se estaba produciendo, y parece que China continúa realizándolo y viene el escape en Wuhan. Por eso esto es parte de mito o realidad. Entonces eso, si fuera cierto, hace creer que el conocimiento científico ya estaba muy avanzado en lo que podía ser esta pandemia, y ese imaginario social en el mundo está cada vez más arraigado. Sí, la verdad que no tengo ningún comentario al respecto. Eso forma parte del campo de la especulación y las teorías conspirativas. Hay gente y hay instituciones que se dedican a investigar este tipo de cosas. Si se descubre que ha habido alguna manipulación o algún otro objetivo por parte del gobierno o el laboratorio que fuere, tendrá que ser castigado y penalizado duramente. Pero bueno, mi manera de ver el mundo es, en lo personal le estoy comentando, es que bueno, tenemos un problema, cada hora que pasa tenemos más infectados y más muertos, y lo que tenemos que hacer es trabajar duro para encontrar la solución, así que yo me enfoco en eso. Perfecto. Luciana. Sí, en esta enfermedad que se ha dado en estos últimos meses se ha visto un exceso de información, una sobreinformación que por ahí vuelve a la gente un poco paranoica. Leandro, ¿qué mensaje le podría dar a la población? Sí, Luciana, hace varias semanas que vengo hablando de una pandemia doble, por una parte el coronavirus 19 y por otra parte la pandemia tremenda global que estamos viviendo en lo que respecta a la información, ¿no? Y a la sobrecarga de información, a la mala información. Esto impacta tanto a la población en general como a los que estamos trabajando en el campo médico-científico, y realmente hace que sea muy difícil digerir las noticias, saber qué creer, qué leer, qué no. Y bueno, como le decía, es tanto para la población en general como para los que estamos trabajando en cuestiones médicas o de investigación. Mi sugerencia es muy simple, y es que a veces hay que apagar el tele, hay que dejar descansar un rato los medios sociales, las redes sociales, y por ahí dedicarse a hacer otra cosa, y si no también tomarse un poquito de tiempo para entender de dónde viene esa información, para entender de dónde vienen los titulares, hacer un poquito de investigación. Aunque uno no esté en la materia y no esté en el campo de la medicina, siempre uno puede llegar a la fuente, y esa fuente tiene que ser confiable, tiene que venir de una revista prestigiosa en donde haya un proceso que se llama peer review en inglés, que es que otros colegas del mismo campo y de campos aledaños le han puesto el sello de aprobación a eso para que se apruebe, que hay buena ciencia, hay buena estructura dentro de esos estudios clínicos, o luego si es prospectivo o retrospectivo el análisis, y tomarse un poquito de tiempo. Entiendo que todo el mundo no puede hacer esto, pero por eso digo que lo mejor que hoy podemos hacer es dejar de consumir tanto y realmente quizás ponernos a hacer cosas más productivas, leer ese libro que siempre quisimos leer y no teníamos tiempo,
tomar clases online, que hoy es una posibilidad, lo podemos hacer desde casa en todo el mundo, y cosas de esa naturaleza, ¿no? Ok. Leandro, le hago una consulta doble. Desde su mirada como médico científico, ¿sí? ¿Usted considera que este virus es de origen natural o puede ser de origen de laboratorio? Esto desde el campo científico. Desde el campo humano y desde la prevención, ¿qué medidas usted considera las mejores que han sido adoptadas? El caso norteamericano, en donde se fue por etapas y por sectores realizando ciertas cuarentenas o aislamientos. El caso de la República Argentina, que fue total. El caso de Uruguay, que no coartó el tema de la libertad y fue trabajando sanitariamente en el mismo momento. ¿Cuál es la medida de prevención que usted como médico considera que sería el ideal para este COVID-19? Sí, respecto a la primera pregunta, sabemos, esto es un hecho, sabemos que hay diferentes tipos de animales que tienen reservorio de coronavirus, y esto es normal, forma parte de su flora habitual. Estos animales no están enfermos, y así como nosotros tenemos en nuestro cuerpo millones de virus y bacterias y otros microorganismos viviendo que hacen que realmente podamos vivir y funcionar como funcionamos, hay algunos de estos microorganismos que viven en animales, en algún momento de su cadena de mutación y demás, hacen un pequeño cambio y ganan, por así decirlo, la posibilidad o la capacidad de infectar humanos. Cuando esa capacidad de infectar humanos pasa al siguiente nivel, que es la infección no solo del animal al humano, sino entre humanos, es donde tenemos un problema similar a lo que tenemos ahora con el coronavirus 19. Eso se sabe. Lo considera de origen natural. Los virus y diferentes microorganismos que tienen los animales. Doctor, ¿lo considera entonces de origen natural? Sí, es una entidad viral zoonótica. No hay que especular nada. Esto es microbiología básica, si se quiere. Y como le decía, hay gente que se dedica a hacer monitoreo epidemiológico y microbiológico en lo que tiene que ver a diferentes microorganismos, como dije anteriormente, virus, bacterias y demás, que viven como reservorio naturalmente en animales, e ir monitoreando cómo progresan las mutaciones, las diferentes cepas y demás, para tratar de proactivamente parar o detener un posible contagio en humanos, y bueno, que suceda lo que pasó aquí. Bien. Y respecto a la segunda pregunta, creo que honestamente ningún país de Occidente es el ejemplo perfecto a seguir. No hay ningún país en el mundo que lo sea, pero si tengo que destacar la estrategia desde el punto de vista de salud pública, destacaría muy probablemente la estrategia de Nueva Zelanda, la estrategia de Taiwán, la estrategia de Singapur, la de Vietnam, la de Alemania hasta cierto punto, y me parece que estos países, que Hong Kong también, que han tenido una manera muy proactiva, pero muy fuerte desde el día 1, con medidas realmente muy punzantes en cuanto al uso de máscaras faciales, el uso de la cuarentena, o como le quieran llamar, distanciamiento social, de segmentar las poblaciones por riesgo y cuidar en definitiva a las poblaciones que son más vulnerables, hacer un testeo masivo, si bien no llega a ser en masa, pero realmente testear a donde empezaban a aparecer esos focos y seguirlos, y los puntos de contagio y demás. Me parece que esos son los países que, si uno mira las diferentes curvas, va a ver que han tenido los mejores resultados. Caso Argentina, Uruguay, es muy prematuro para decir. Estados Unidos es un país muy amplio, y comparar la ciudad de Nueva York con el estado de Massachusetts, que es donde estoy yo, o algún otro, van a dar resultados diametralmente opuestos. Es un país, como le digo, muy amplio, y hay diferentes focos y diferentes estados que han actuado de manera distinta. Bien, doctor, le dejo la última a nuestra compañera Luciana Salcedo. Bueno, para ir cerrando, quería dejar en claro algo. ¿Cómo están los avances justamente para obtener la vacuna, si hay algún tiempo estimado? ¿Y quiénes serían, o mejor dicho, qué sector sería el primero en que recibiría esa vacuna? Sí, no se puede, Luciana, poner el dedo, y no se debe poner el dedo a una fecha puntual y decir, bueno, tal día de tal mes va a salir,
Lo que sí sabemos es que si los estudios clínicos van pasando por las fases que tienen que pasar, y hoy tenemos la mayoría de esos candidatos, que son 6 o 7, en fase 1, hay uno en China que está en fase 3, pero la información no es muy fehaciente la que uno puede ir siguiendo online, así que voy a hablar de los anteriores. Si pasan la fase 1, la 2 y la 3 y se aprueban de manera expeditiva por el FDA o la entidad que regule, ¿no?, la aprobación de fármacos, sea en Europa, en Latinoamérica o lo que fuere, me parece que estamos en condiciones de decir que hacia fin de año podría haber un candidato que ya tenga la aprobación de estas entidades para ser empezado a producir en masa y distribuido y demás. Y sin ninguna duda el primer estrato de la población que debe recibir la inmunización es el de mayor riesgo. Y ustedes saben bien que esos son las personas más grandes, también son los pacientes que están inmunocomprometidos por cualquier razón, y aquellos que tienen patologías, o sea, enfermedades coexistentes o preexistentes, fundamentalmente si son de origen respiratorio. Doctor Grimaldi, ha sido un verdadero placer este contacto con el Explorador Edición Latinoamérica. No va a ser la primera vez ni la última que lo molestemos, ¿eh? Ha sido muy esclarecedor, muchas gracias. Gracias, Horacio, a su disposición cuando quieran retomar el contacto. Un abrazo grande. Ha sido muy amable, doctor.